Dios les bendiga. Mi nombre es Luis Fernando Arboleda. Por la gracia de Dios, pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, en el corregimiento de Villanueva, Nariño, municipio de Colón, Queno. Dios les bendiga para todos. Bueno, hoy nos encontramos con el pastor Luis Arboleda, quien desde su corta edad le sirve a Dios, y hoy tiene un testimonio que contarnos. Tal vez unos lo sepan, otros no, así que quédate hasta el final. Dios no se cansa de hacer milagros. Bueno, realmente Dios es maravilloso, Dios es sorprendente y su gloria en mi vida ha sido excepcional. Hay un testimonio que marca mi vida cristiana por todo lo que acontece y lo que pasa. Siendo muy joven de 22 años, líder de jóvenes en la iglesia local de la Unión. Bueno, un domingo, al salir del culto, un gran amigo, como lo era Andrés, nos invita para ir a acampar al río Mayo, para ir a pescar. La verdad es que ya lo veníamos haciendo, ya habíamos ido a otros ríos, ya habíamos acampado en otros lugares y nos invita a Darwin, a mí, para que fuéramos a pasar este momento de distracción que siempre lo hacíamos como jóvenes. Invitamos también a nuestro hermano Francisco Solano. Y bueno, esa tarde, no sé, no quería ir. Hasta última hora no estaba dentro de mis planes ir, a pesar de que me habían invitado, había dicho que sí. Al final ellos se fueron, me dejaron, pero más adelante me llaman y me animan. Y es así como también decido ir, acompañarlos en esta hermosa aventura que queríamos tener esa tarde de agosto. Bueno, empezamos a encaminarnos hacia el río Mayo, un lugar, bueno, realmente de difícil acceso. Siempre que íbamos bajando hacia el río, muchas veces me daba ganas de regresarme porque muy difícil. Hasta recuerdo que habíamos comprado unos huevos para cocinar y en el trayecto de difícil que era el acceso se nos quebraron, nos caíamos. Al final llegamos al río, tocaba cruzarlo para estar en el lugar donde íbamos a acampar. Recuerdo esa tarde como Andrés se tira al río para cruzarlo clavando y aparece al otro lado. Al intentar hacerlo lo mismo Darwin, para sorpresa nuestra, se golpea con una roca en el río, sale chorreando sangre de su cabeza. Andrés lo saca del río, recuerdo eso, lo saca y tenía realmente una herida profunda. Yo insistía en que nos fuéramos, que regresáramos, que Darwin tenía que ser atendido, que tendría que cogérsele algunos puntos. Pero recuerdo cómo Andrés nos dice que ya era tarde, que regresarnos nos iba a coger la noche en el camino, que mejor descansemos, acampemos y que al otro día iríamos a urgencias para llevar a nuestro amigo Darwin, que estaba golpeado. Es así como armamos todo lo que era necesario para acampar, las carpas, hicimos donde íbamos a cocinar, se consiguió la leña, preparamos algo esa noche. Realmente no hicimos mucho esa noche más que hablar, compartir. Darwin siempre me preguntaba cómo miraba su herida. Traté de empezarlo a calmar para que no pasáramos una noche difícil. Amaneció
Al otro día, un lunes, amanece y para sorpresa nuestra, ya Andrés estaba tirando anzuelo y pescando. Eh, bueno, la verdad es que al mirar la herida de Darwin al otro día y cómo se sentía, decidimos seguir con nuestro paseo, con nuestro momento de diversión y empezamos a explorar en el río, empezamos a caminar río hacia arriba. Recuerdo cómo, tengo que ser muy sincero, no era muy dado yo a estas cosas, no tenía mucha experiencia, no había llevado lo adecuado para lo que se estaba haciendo y yo andaba a las orillas del río sin nada en los pies, lo que nosotros decimos comúnmente a pie limpio. Me empieza a doler, tengo una fractura de fémur de tercio medio en la pierna derecha y me empieza a doler la pierna realmente por lo que se encontraba en el piso. Y entonces decido regresarme, pero Andrés, para que no me regrese, muy amablemente, era un gran amigo, un gran ser humano, se saca su zapato, para prestármelo a mí. Me quedaba un poco apretado, pero decido ponérmelo para poder seguir avanzando con ellos. Recuerdo que caminamos harto, río arriba, pescamos, la verdad no sacábamos mucho, tirábamos anzuelo, tire anzuelo, explorando el río, jugábamos, nos divertíamos, molestábamos. Estábamos pasando una experiencia maravillosa, la verdad, esa mañana. Recuerdo que ya el hambre, uno en un río y quiere más o menos calcular las horas que serían, bueno, no habíamos desayunado muy bien y el hambre me impulsa a mí para decirles que regresemos al lugar donde habíamos acampado para preparar y comer algo. La verdad es que no habíamos podido pescar nada. Empezamos a regresar, pero el río empieza a crecer. Y nosotros lo empezamos a descender, a bajar por la orilla, por un lado. Ratos podíamos entrar al agua, ratos por los lados. Pero llega un momento donde sí era obligatorio ya cruzarlo. No se podía seguir avanzando si no pasábamos al otro lado. Empezó un momento de chiste, de risa, de burlas sana, la verdad, burlándonos del uno, del otro, porque nos mirábamos encerrados y que ninguno quería pasar al otro lado. Decido yo tomar la iniciativa de cruzar hacia el otro lado, de pasar el río. Y bueno, la verdad es que caminando empiezo a hacerlo. Ellos en medio de la risa me ven que ya casi llego al otro lado, pero me ruegan que ayude a pasar a Francisco, porque cuando lo queríamos pasar a nado, tirándonos desde más arriba, Francisco nos había detenido porque no sabía nadar. Cosa que cuando se dieron cuenta que yo lo podía pasar caminando, me rogaron que pasara a Francisco, porque ellos sí iban a poder pasarlo nadando. Entonces empiezo yo, me regreso nuevamente de donde ya había avanzado, cojo la mano de Francisco y lo empiezo a llevar, pero el río crece demasiado, me empieza a levantar, trato de regresar, es difícil. Recuerdo cómo le pido el favor a Andrés que nos dé una mano, que me ayude por lo menos con Francisco. Y Andrés, como les digo, era un gran amigo, un gran ser humano. Tengo ese recuerdo de él porque Andrés era de las personas que si el barco se hundía con uno, que no lo abandonaba y era un gran amigo. Todavía lo recuerdo con mucho cariño, una amistad muy fuerte. Era un buen amigo, de esos que no lo dejaba a uno abandonado. Él nos da la mano, pero al momento de darnos la mano, la fuerza del agua fue más grande.
fue más fuerte y nos arrastra. Se lo arrastra a él primero, arrastra a Francisco y me lleva a mí. 3 cristianos arrastrados por el agua. Darwin quedó en la orilla, a él no se lo alcanza a arrastrar la fuerza del agua. A Andrés, a Francisco y a mí el agua nos empieza a llevar. Bueno, la verdad, la experiencia que tuve esa tarde ya difícil. No sé qué hayan vivido ellos, qué haya vivido Andrés, qué haya vivido Francisco, pero la mía difícil. El agua me estrellaba con cual piedra apareciera por el río. Recuerdo en una de las cascadas cuando caí, que gracias a Dios llevaba las manos adelante y golpearon contra una piedra, evitando que fuera mi rostro el que golpeara, pero de ahí el agua lo empuja hacia un lado, hacia el otro, lo golpea contra las rocas, le da duro. Eran muchas cascadas, pasamos muchos rápidos. Tengo recuerdos bien duros de ese momento porque en más de una ocasión me miré. Hubo una ocasión en la que realmente llegué a pensar que ese día era mi fin, que ese día moría. Recuerdo haber caído a una cascada alta y que no salía y que ya el oxígeno me faltaba. Fue difícil porque también cuando estuve allá sumergido debajo de las aguas también pude ver a Francisco, pude ver su desespero también por querer salir. Era duro en ese momento. Ese fue el momento donde yo pensé que ahí iba a terminar mis días, que ahí iba a morir. Dios es muy bueno, saqué fuerzas, salí a flote. El agua nos seguía llevando, con fuerza nos arrastraba. Río abajo, a la distancia, logro mirar a Andrés, va también manoteando. Logro mirar a Francisco distanciados de mí. Sigue otra vez otra caída. Golpea duro mi cuerpo. Recuerdo que hasta el río me llevaba de espaldas y justo al momento de caer, casi ya abordando la cascada, en el aire logro voltear porque iba de espaldas y recuerdo cómo me golpeé durísimo el costado, las costillas. Era duro. De un momento a otro, esto es inexplicable. Todavía no he hallado esa parte de esta historia. Tal vez algunos no me entienden, algunos me piden que lo cuente todo, pero hay un momento donde yo ya no recuerdo. Hasta que yo me golpeo y los miro, yo recuerdo cómo el río me llevaba, cómo el río me golpeaba, y eso es lo que está en mi cabeza. Pero a partir de ahí hay un momento donde yo no recuerdo, donde ya no tengo conciencia de lo que pasó. Recobro el conocimiento a la orilla del río. Estaba orillado al lado de unas piedras, trabado, casi seguía otra cascada, pero yo había quedado ahí incrustado entre las rocas. Y la única explicación que yo le he podido dar es que Dios con su mano me sacó de ese río. Es que Dios con su mano me orilló. No les puedo dar una explicación de por qué Andrés murió, no les puedo dar una explicación de por qué Francisco murió. Grandes seres humanos, buenos cristianos. Pero yo no les podría decir, no tengo la respuesta para explicar por qué ellos murieron este día. Pero lo que yo sí puedo testificar es que a mí Dios me sacó con su mano, con su poderosa mano. Me sacó de ese río
porque el propósito con mi vida todavía era grande, seguir aquí en la tierra, y estoy convencido de eso, porque lo que he vivido a partir de ese momento, lo que soy hoy, las experiencias, estoy convencido que la voluntad de Dios era de que yo siga en su camino, siga perseverando y siga siendo testigo de su poder. Quiero testificarles esto para que sepan que hay un Dios poderoso, que no tenemos explicación de todo lo que sucede, de las cosas que pasan a veces, pero que Él sigue siendo poderoso y que su misericordia para conmigo ha sido maravillosa. Bueno, de ahí en adelante han sucedido cosas sorprendentes en mi vida.